que iba a pasar algo. Antes de que pasara fueron ridiculizados, aislados. Además a Nurini, que fue el más importante, lo acusaron de que hacía predicciones absurdas porque no utilizaban modelos matemáticos para hacerlas. Bueno, mira que tenía la razón. Hoy día el señor Nurini yo creo que gana millones de dólares dando conferencias porque ahora súbitamente es un tipo notable. ¿No es cierto? Bueno. Pero todo este proceso que yo les explico genera una disciplina, y una disciplina que comienza inevitablemente a ser percibida por toda la gente como tremendamente fuerte y poderosa. Si ustedes analizan la historia, cada periodo histórico está dominado por algún lenguaje, ¿no? En la época de la gótica era un lenguaje de contenido teleológico, que había que justificar el quehacer en nombre de un más allá. La cotidianeidad estaba determinada por un más allá. El siglo XIX, el lenguaje dominante es el que tiene que ver con la consolidación del Estado-Nación. Por primera vez el lenguaje dominante en el mundo, en el siglo XX, es el lenguaje económico, que está metido en la cocina, en el dormitorio, en la oficina, en todas partes, todos los días, en los diarios, en todos los puntos. Ese es el lenguaje dominante. Ahora, a la medida que haya un lenguaje dominante que sea coherente con los desafíos que existen, perfecto. Y eso fue en la época gótica. Gracias a ese lenguaje se construyeron las obras de arte más descomunales de la historia de la humanidad, las grandes catedrales. En el siglo XIX efectivamente se consolidó el Estado-Nación, ¿no? En este siglo, del periodo de los años 30, que surge después de la gran crisis mundial, el lenguaje keynesiano, es un lenguaje que es capaz de interpretar la crisis y de superarla. Después vienen la década de los 50 y los 60, que fue en la época que yo estudié economía, y que surge el lenguaje desarrollista, un lenguaje optimista, comprometido, realmente preocupado a fondo de la pobreza, etcétera, etcétera. No logró todo lo que se pensaba, pero tuvo impactos importantes. Y a partir del 70 surge el neoliberalismo, que por primera vez en la historia de la humanidad es un lenguaje dominante que es totalmente contradictorio con los desafíos de su mismo periodo. Porque es un lenguaje que se presume que tenía que resolver problemas, y todo esto que estamos hablando es producto de lo que surge a partir de 1970. Cambio climático, calentamiento global, la destrucción de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Todo el gran listado es algo que comienza exactamente en los momentos de 1970, que es cuando se impone este modelo. Bueno, y este modelo es, por otro lado, un modelo de una particularidad única. Es por primera vez un modelo económico que logra lo que no logró ni el cristianismo ni el islam, que es conquistar el mundo entero. Y eso, hablando a los campesinos, no es moco de pavo. ¿Y cómo? Por una razón muy sencilla, porque es un lenguaje pseudo religioso. Es dogmático y es simplista. Si tú sigues el catecismo, vas a salvarte y vas a ser muy desarrollado. Si no, estás condenado a la hoguera. Es así de simple. Comparen ustedes todas las promesas del neoliberalismo con las realidades que han ido ocurriendo paralelamente. Y cada una es exactamente la contradicción del otro. Bueno, eso es lo que tenemos encima y eso es lo que hay que vencer. Y eso, otra vez, no es poca cosa. ¿Puede uno atacarlo directamente? A mi juicio no, es imposible. La única esperanza es, y por lo demás ya ha empezado a ocurrir, y ocurrirá con más intensidad más adelante, y aunque sea pesimista decirlo, es el colapso del propio sistema. Porque el propio sistema tiene sus propios virus que lo destruyen.
Es un poco lo que predecía Marx con el capitalismo, pero resulta que ahora es con esto. Pero como les decía un momento, fíjense ustedes el absurdo, que estando en el siglo XXI se consagra un pensamiento del siglo XIX. Ya no tenemos física del siglo XIX, no tenemos biología del siglo XIX, no tenemos antropología del siglo XIX, no tenemos ingeniería del siglo XIX, pero tenemos economía del siglo XIX. O sea, se pretende que los problemas de hoy, del siglo XXI, se resuelvan con teorías y con visiones del siglo XIX. Es decir, eso es esencialmente demencial. Y lo más demencial de todo es que esta institución que se llama universidad, aquí, en todo el resto del mundo, es cómplice de que se siga enseñando esa misma estupidez. Y entonces los economistas que salen hoy día, producto de esto, ellos son inocentes, porque uno entra a estudiar economía de buena fe, obvio, no porque quiere ser un ser siniestro, ¿no? Bueno, los economistas que salen hoy día son como esa especie, no sé si ustedes conocen esos casos, lo que se llaman los idiots savants, ¿no? Los idiotas sabios, ¿no? Que son unos personajes muy curiosos, que son súper genios en una cosa y son totalmente imbéciles en el resto. Son esos personajes que yo le digo, ¿qué día fue el 18 de agosto de 1904? Martes, me decía, al tiro. No tiene razón. ¿O cuánto es la raíz cuadrada de 183.214? ¡Pum! Tanto. ¿No? Hay muchos casos se han mostrado. Y en el resto son, algunos no saben ni siquiera escribir, pero son capaces de hacer esas cosas. Bueno, y algo de eso ocurre con la actual enseñanza de la economía. De modo que el primer mensaje que yo quiero dar en este sentido, estando en la universidad y habiendo sido rector de una universidad, es que difícilmente podemos nosotros pretender cambiar en serio lo que está ocurriendo en el mundo en la medida que no cambiemos en serio el modo como se enseña la economía. Yo no fui víctima de esto. Yo les hablaba de un periodo bonito que hubo en el siglo, entre el 40 y el 70. Cuando yo estudié economía, nosotros estudiábamos todas las escuelas económicas, todas. No solo la neoclásica, estudiábamos el keynesianismo, la austríaca, la ambientalista, la institucionalista, de Veblen, etcétera, 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 la marxista, por cierto, etcétera. Entonces nos paseábamos y sobre esa base cada uno iba formando, ¿no es cierto?, su imagen. Cursos como historia económica y cursos como historia del pensamiento económico eran cursos fundamentales y claves en el currículum de una escuela de economía. Hoy día ya no están en el currículum. No existe historia económica ni existe historia del pensamiento económico. ¿Por qué? Porque ya tenemos la definitiva. Entonces, ¿para qué quieres saber más? ¿Para qué quieres saber más? Voy a perder el tiempo. Háblenme de arrogancia. ¿No es cierto? Bueno, eso es la primera cosa que hay que enfrentar en serio. Porque de no hacerlo, es una pérdida de tiempo extraordinaria, porque tú vas a salir como economista, ¿no es cierto?, de estos de ahora, ¿y cuánto tiempo te vas a demorar en darte cuenta de lo que ella se dio cuenta? No, porque tu mente viene estructurada de otro modo. El ambiente está para servirte. Tú no eres parte del ambiente. Tú no eres parte de la naturaleza. La naturaleza está para ser explotada. ¿No es cierto? ¿Con qué fines? Bueno, con el fin de maximizar su supuesta utilidad. Bueno, yo frente a esto propongo, y he venido proponiendo ya hace años, cómo debiera ser una economía distinta que respondiera a esto y pudiera modificar esto sustantivamente. Y yo lo que propongo es una economía que se debe sustentar en 5 postulados y en un principio valórico fundamental. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2, el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 3, crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4,
ninguna economía